Hablamos ahora del grooming. Es una práctica en la que un adulto se hace pasar por un menor en Internet o intenta establecer un contacto con niños y adolescentes que al final lo que intenta y persigue es dar pie a una relación de confianza, pasando después al control emocional y finalmente al chantaje con fines sexuales. Lo vamos a hablar todo y acompañado de un experto. Viene de la mano de mi compañero Enrique Lavián. ¿Qué tal, Vanessa? Precisamente ahora lo presentaremos. Venía de hablar con Omar antes de entrar en plató y Omar nos va a contar cosas porque él habla con padres, habla con chicos que han padecido este acoso sexual en la red, conocido como grooming, y la verdad es que hay casos escalofriantes y vamos a dar datos, aparte de escuchar a la policía y al propio Omar, que nos van a sorprender. Omar Gómez, experto en delitos tecnológicos, buenas tardes. Hola, gracias buenas por tardes. Estar con nosotros. Gracias a ti y a vosotros por contar conmigo para este programa. Omar, Sí. ¿estamos ante un problema? Realmente sí, estamos ante un tipo de delito que es un problema que va a más y que viene un poco orientado desde el tema de la pandemia en el año 2020, cuando los menores se encierran más con el ámbito tecnológico. Es un delito que se comete a través del ámbito tecnológico y que influye en aquellos menores que tienen acceso a la red y por lo tanto son más proclives a ser víctimas por parte de un presunto acosador, de una persona que se nutre con una finalidad de contactar con ellos, hacerse pasar por un amigo, puede hacerse pasar por una amiga, puede hacerse con distintos tipos en diferentes redes, que luego hablaremos, y una vez que contacta con ellos y coge la confianza suficiente, procede a llegar a su finalidad, que la finalidad es bien una finalidad de ámbito sexual o una finalidad de ámbito económico, utilizando evidentemente este tipo de delitos. Mira, Vanessa, perdona que te interrumpa, Sí, es que sí, me ha no. venido a la cabeza una cosa que me ha dicho Omar hace unos minutos antes de entrar en plató. Omar, si yo cuelgo una foto de mi hija, ahora que llega el verano, Sí. En una red social, Sí. en bañador, ¿es un cebo para un depredador? Pues es un cebo para un depredador, evidentemente, siempre que esas fotos suban la menor sola. O sea, mi consejo sería siempre que subiera acompañada de la familia, es decir, una foto en bañador de menores acompañado, rodeado de su familia, para el depredador le está diciendo que está protegida, que hay una manada y hay una persona. En cambio, si son todo fotos individuales del menor, la menor, en ese caso consideramos que es, podríamos localizar qué es lo que sucede con la flora y fauna, quiero decir, a la hora y es una persona muy inocente, vulnerable totalmente y que se puede acceder a ella con mayor facilidad que si subiera solo en familia. Hemos escuchado a Omar, vamos a seguir hablando con él, Vanessa, pero quiero que escuchéis a una persona que habla tan claro como lo está haciendo aquí Omar. Él es Carlos García Falcón, es el comisario jefe de la Policía Judicial de la Policía Nacional de Zaragoza, de la Jefatura Superior, que nos hablaba de algo muy importante, que son las fases del depredador. Atentos. Las fases del depredador sexual siempre es la misma. Contacta, observa su madurez o no, sus debilidades, se gana su confianza, lo aísla, le consigue sacar unas imágenes y en este caso se producen dos posibles salidas. Una es, si consigo unas imágenes levemente íntimas, te extorsiono para que ya me des todo el género pornográfico que me interesa porque lo voy a vender. Y la otra es, veo que te gusta, veo que pues, a pesar de que tienes 14 años tu madurez sexual o mental, entre comillas, es de más mayor y entonces lo que busca es quedar. Intenta quedar con el chico o con la chica. Escuchando a la policía, Sí. la víctima puede ser... ¿Cuál es su perfil? Porque puede ser adolescente, joven, en cualquier momento, simplemente le estar navegando por Internet, te pueden captar. Exacto. Es una víctima, la víctima siempre va a ser, para cumplir el tipo del grooming, siempre va a tener que ser un menor de edad. Ese menor de edad, de cualquier edad, pueden ser una víctima de 7, 8, 9 años, hasta los 16 años, es la víctima que se considera dentro de este delito. Y es a la que pueden, como bien ha dicho el comisario, es la víctima perfecta para poder vulnerar su personalidad. Como son personas que no están maduras, tenemos en cuenta que el grooming lo que protege es la indemnidad sexual del menor. Por lo tanto, una persona que aún no está formada. Y se intenta proteger eso, esa formación y esa vulnerabilidad para no ser manipulado por un adulto que se hace pasar por un menor. Hay unas fases, Vanessa, Omar las Sí. conoce bien. Hablaba el comisario ahora mismo de las fases de captación de ese depredador. Fases
en la que ese depredador disfruta en cada una de ellas. Mira, lo vamos a ver aquí. Primero es una fase de inicio, de amistad. Esa persona que cuelga esas fotos de entre 13, 14, 15 que hablaba Omar y que llama la atención a ese captador, a ese depredador, y inicia una amistad, un inicio de relación posterior, que es como el de una pareja, como unos novios. Ya pasamos a la parte sexual, te pido fotografías íntimas, fotos comprometidas de esa chica o ese chico menor de edad. Luego, si el chico, por ejemplo, se niega, tengo fotografías tuyas y las voy a publicar en redes para que todo tu entorno las vea, y eso lleva al aislamiento y a la vergüenza. Y por último, el abuso e incluso quedar físicamente para consumar ese deseo del depredador, que al final siempre va a querer más, Omar, que es el encuentro sexual. ¿En cuál de estas fases el chico o chica se nota perdido, se nota asfixiado y no puede dar marcha atrás? Ya partiendo de la base del inicio de la relación, ya cuando se inicia la propia relación, ya es una amistad en la que idealizamos, igual que pasa en todas las relaciones personales, se idealiza al otro. Y en ese momento ya el mismo se está introduciendo en una amistad que va a ser muy difícil sacar, porque el acosador se va a encargar de aislarlo y de preguntarle e indicarle, porque él va a tener todos los conocimientos. Nosotros, los menores, están acostumbrados a subir todo a la red, sus gustos, sus preferencias, todo aquello. Entonces él, con esa información, la va a utilizar para ser su mejor amigo, su cómplice, su confesor, es decir, aquella persona a la que le va a poder explicar todo que no puede explicar al resto, porque él se va a encargar de hacérselo ver así, para que no aislarlo. Digamos que es una fase que va a intentar aislarlo del resto de la familia, de amigos. Y quizá esa sea una chispa que te encienda, ese aislamiento del menor, el que a los padres, a los familiares, a los amigos les llegue a generar la duda de que está pasando algo. Pero claro, eso lo ve el familiar, lo puede valorar el propio padre. Es el que conoce a su hijo y a su hija y sabe que algo está pasando, porque a lo mejor incluso le puede hablar muy bien de un amigo que tiene en la red, que tal, que el otro. Le puede contar, o sea, cosas de ese amigo. Claro, cuando veamos que hay nuestros hijos pues parten de que hablan de un menor, de que tienen unas amistades, dejan de relacionarse con sus amistades de siempre, están un poco más introvertidos, y cuando delante de ellos se puede hablar, a lo mejor, o se hace algún comentario de tema sexual y los mismos no se sonrojan, no actúan como niños, podemos estar en la fase de que esas conversaciones o esas actitudes las está llevando con alguien, y ese alguien puede ser un acosador en la red. En paralelo a lo que nos está contando Vanessa, vamos a volver a escuchar al comisario de Policía Nacional, a García Falcón, cómo nos da más pistas de lo que la policía va descubriendo en casos de grooming. Escuchen. Hice una demostración a tiempo real a unos padres en una charla, donde me conecté a un chat y les dije: ahora mismo todos los niños y niñas están en el colegio. Digo, pues aquí hay niños que están en su casa, que los padres están trabajando, que están con la abuela o el abuelo, ellos están en la habitación, no están tan malos como dicen estar, y se están conectando. Y entonces allí aparecían ya pues determinados nicks de usuario donde contactaban. Hicimos una prueba entrando como una chica que se llamaba Susana14 y rápidamente, no uno, 10 personas se pusieron en contacto con Susana para preguntarle qué hacía, dónde estás, estás en la cama, qué llevas puesto, cómo es el pijama, me podrías mandar una foto. Quiero decir, eso es tan rápido como lo acabo de decir. 10 personas en cuestión de segundos se pusieron en contacto. Enrique. Susana14, porque claro, es la apariencia de una chica, 14 años se supone, y es un cebo. Y has visto que la Policía Nacional pone cebos y les cuesta a Omar muy poco descubrir cómo se mueve el entorno. Es claro, porque es un entorno muy fácil. Estamos hablando de personas que tienen una falta de madurez, que se están formando. Entonces, estamos hablando de que suelen pasar por su mejor amiga. Van a pasar a ser su mejor amiga o su mejor amigo. Van a pasar a serlo. Entonces, en ese momento es cuando aprovechan toda su experiencia y que teniendo toda la información es muy fácil convencer a ese menor o esa menor de que sea así, porque le va a decir las cosas que quiere oír. Otra pregunta interesante, Vanessa, que le vamos a hacer ahora mismo a Omar. ¿Cuál es el perfil del depredador? El comisario, y luego lo escucharemos, habla de una variante de edad entre 60, 18, 19, 20, 30, depende. ¿Hay un perfil concreto? Pues no hay un perfil concreto. La verdad, lo que sí que podemos tener muy en cuenta que suelen ser personas que suelen tener algún tipo de rasgo de trastorno límite de personalidad, ¿vale? Son personas que lo que hacen es, a partir de estos delitos, obtienen un deseo, obtienen una satisfacción. No solo
el porcentaje económico como un negocio, sino como un deseo, y los tienen en cada una de sus fases. Por lo tanto, eso solo nos puede llevar a que cosifican a esas personas para poder actuar y para poder ejercer. Por tanto, el tipo que es muy relativo y es muy variable. No podríamos dar un perfil concreto, porque nos llevaría a tipificar a una serie de personas o una serie de rasgos que no conllevan, porque pueden ser tanto una persona que es muy afable y demás, pero que sí que tiene una cierta distanciamiento con sus propios hijos, con su propio entorno, y es una persona que a lo mejor en el ámbito profesional o en otros ámbitos sí que se desarrolla perfectamente, pero con cara encubierta tiene esta faceta. Vanessa, antes de dar unos datos, y tú te preguntarás, que le vamos a preguntar ahora a Omar, ¿podría haber un depredador de este tipo que practique el grooming en redes que sea padre de familia? ¿Tú qué crees? Viendo lo que acaba de decir Omar y sobre todo, más que nada, la mirada que me está haciendo es... El perfil es amplio. Es amplio. Es más difícil. Seamos claro que es más difícil, porque con tus propios hijos tienes una cierta empatía. Por eso me refiero que siempre sería aquella persona que no tiene empatía con sus propios hijos. Sería uno de los rasgos, que cosifica a sus propios hijos, no para llevar a cabo este tipo, porque a lo mejor a sus hijos los utiliza con otros fines económicos, otro tipo de personalidad. Los utiliza, digamos, a sus hijos nunca los va a meter en este tipo de delito. Siempre va a ser los demás, que son cosas que ya no le pertenecen como sus hijos. Y porque tampoco se va a desenmascarar. Claro, no puede desenmascararse en el ámbito familiar, en ningún caso, porque, claro, ellos protegen muy bien su ámbito, es decir, su entorno, lo protegen con arraigo. Ellos tienen que hacerlo y tienen que ser muy protegidos. Tenemos que partir de la base que quien ejercita este tipo de delitos no es una persona muy valiente. Quiero decir, se protege siempre delante de pantallas, estereotipos. Entonces son unas personas que tienen que estar muy seguros, incluso como explicará el comisario, cuando quedan con ellos en la última fase, por ejemplo, se aseguran muy bien que sea un sitio público en el que puedan perfectamente disiparse en el caso de que pueda haber algún problema, siempre es en esa circunstancia. Más datos. No sé si os podéis hacer la idea de la cantidad de menores de edad en España, ahí lo tenemos, que han confesado haber sufrido grooming en las redes. 21% no es un dato menor. No. Luego hay una edad media. Esta fuente es Save the Children, que ha estudiado y mucho los casos de acoso sexual por Internet y por las redes sociales. 15 años de edad media. El comisario hablaba de hasta 7, 8 años. Pero lógicamente hablamos de 13, 14, 15 años, lo decía Omar, como la edad más precisa en estos casos. Y un 49% de esos acosadores son personas desconocidas, Omar, que incluso lo hacen a través de videojuegos. Ahora hay videojuegos muy conocidos donde los menores juegan y donde muestran su rostro, pero esas personas, esos depredadores, también lo hacen, solo que modifican ese aspecto físico, y tú me lo vas a corroborar, Omar, gracias a la inteligencia artificial. Exacto, utilizan todo lo que es la tecnología para poder pasar desapercibidos y no ser nunca localizados. Tengamos en cuenta que es un tipo de delito en el que no es como un robo, en el que se comete y se intenta huir rápidamente, no. Es un delito que puede permanecer mucho tiempo, puede estar siendo amigo de esa víctima durante mucho tiempo, puede incluso años, hasta que son descubiertos, puesto que en cada fase hemos dicho que cada persona, cada acosador es diferente y puede en cada momento determinado ver claramente o disfrutar en determinadas fases sin llegar a la última fase, en la que se puede descubrir ya, evidentemente, cuando se llega o se concreta en una cita, porque tenemos que tener en cuenta que el grooming requiere de un acto material para poder ser tipificado como delito. Hemos dicho, Vanessa, Omar, que íbamos a escuchar a más policías. En este caso, vamos a ver el trabajo de Jesús, un policía nacional de Zaragoza que se dedica a dar charlas, yo diría que en todos los colegios e institutos de la capital aragonesa y algunos de la provincia, donde explica a los adolescentes y a los menores de edad cuáles son los riesgos de las redes, los riesgos de padecer o de atraparse o quedar atrapados a través del grooming. Escuche. Es un ejemplo de una conversación de un menor con un depredador sexual, algo mucho más habitual de lo que creemos. 1 de cada 4 chavales y chavalas han podido sufrir una situación de acoso sexual dentro de las redes, de Internet. Jesús da charlas en colegios e institutos de Zaragoza. Les advierte a los chicos de casos como estos que salen en las noticias. Hemos detectado el abuso sexual o el acoso sexual hacia un chico o una chica de su edad, y entonces es cuando a veces empiezan a reflexionar y se dan cuenta que ellos se han podido ver en una situación de este tipo. Algunos casos hablan de niños de tan solo 8 años. El entorno familiar es fundamental. Tenemos que acompañar a los chicos, a las chicas, desde las familias,
ya no solo como una forma de control, sino como una forma de supervisión, que ellos sientan también que pueden tener la confianza, y para esto es fundamental la comunicación con ellos y con ellas. Una situación que preocupa y mucho a la policía, sobre todo casos de grooming en videojuegos muy conocidos. En el mundo de los videojuegos es donde se está refugiando todo este tema, todas las personas, los groomers, que han encontrado un espacio de confianza del menor de edad, del chico o la chica menor de edad, donde no necesita que en la privacidad de sus redes sociales tenga una herramienta de agregar, un seguimiento, sino que aquí directamente los chats que no tienen esa necesidad pueden contactar y pueden compartir una serie de mensajes directos. En las charlas que dan de seguridad ciudadana no solo informan, hacen mucho más. Fruto de estas charlas, un chico o una chica se siente identificado, ha podido vivir una situación de este tipo, nos lo cuenta y ahí es cuando nosotros trasladamos la información. Un trabajo dirigido a las víctimas potenciales que puede evitar muchos disgustos a familias que no imaginan que estos casos son más habituales de lo que parecen. Estamos viendo este vídeo de Jesús y del trabajazo que hace también este Policía Nacional, Vanessa, y nos preguntamos, tenemos que preguntarle a Omar por lo que podemos hacer los padres. Claro, porque no se le puede poner, ¿no?, a Internet. ¿Cómo le vamos a poner puertas al campo de esta forma? ¿Qué hay que hacer? Evidentemente, el único medio para impedir este tipo de delitos es prevenir. Y para ello lo que sí que tenemos que tener muy claro es que nuestros hijos tienen que tener un cierto control. O sea, nosotros sí que tenemos que conocer más o menos sus amistades, más o menos unas pautas, y sobre todo el acceso a la tecnología. Es evidentemente que un menor, pues evidentemente tiene un acceso muy temprano actualmente. Y es una herramienta que no es para llamar y mandar un SMS. Actualmente tiene acceso a Internet y con ello un amplio bagaje. Entonces, lo mejor sería que esos dispositivos, si se les dan antes de edad, yo soy partidario de que se den muy avanzada edad, es decir, pasado si puede ser incluso los 16 años, que ya es la ley que marca mínimamente donde tienen una conciencia y no antes. Y si se les da, por la razón que sea, o tienen antes, sí controlar o tener un sistema instalado en el propio móvil que les limite los accesos a Internet, les limite determinadas páginas, determinados accesos y sobre todo determinadas redes sociales. Porque tenemos redes que son muy básicas como Instagram, Facebook, etcétera, que son también canales por donde se entra, porque no hemos partido de la base de que la víctima, como bien decía Save the Children, son de 15 años. 15 años. Y sobre todo, ahí sí que podemos marcar un perfil de víctima, ¿eh? Antes de hablar con otra persona, Omar, que sabe mucho de esto, me venía a la mente otra pregunta, pero claro, nosotros como padres, Vanessa o yo, cualquier padre que nos esté escuchando, sabemos a ciencia cierta que nuestro hijo no nos lo va a contar. Ellos no van a ser los que nos lo cuenten. Ni a vosotros ni a ningún padre. Es decir, se va a encargar muy bien el acosador de, como hemos dicho antes, de fase de aislarlo, de convencerlo de que él es el único al que le puede contar todo, a la única que le puede contar todo. Y ya se va a encargar poco a poco de que a sus padres tome un poquito de distancia. Por eso ahí es donde está la primera alarma. Cuando se vea un cambio de comportamiento de los hijos, a la cercanía, un poco más de aislamiento. Los padres sí que se puede detectar eso en un menor, ¿eh? Es ahí donde hay que poner. Evidentemente, ya he comentado anteriormente que incluso el menor al principio hablará de ese contacto. Dirá, tengo un amigo tal, de tal red o de tal, porque lo expresará, porque va a ser su mejor amigo, es que lo va a idealizar a esa persona. Es que nos quedamos casi prácticamente sin palabras, visto la dificultad que tenemos frente a esto, y queremos ir más allá. Hemos hablado, lo han visto, con Policía Nacional, con Omar, con nuestro experto, y queremos saludar ahora a José Carlos Fuertes, psiquiatra forense. Muy buenas tardes, José Carlos. ¿Qué tal? La pregunta que le queremos lanzar a usted en este caso es, en una situación en que un menor haya sufrido este tipo de grooming, de acoso, ¿puede salir de él? ¿Se puede salir adelante? Hombre, en principio yo diría que sí. No es a veces fácil, depende del tiempo que haya permanecido acosado, de la situación familiar, depende del apoyo que tenga, pero desde luego como pauta general tenemos que afirmar que se supera el acoso sexual, tanto el físico directo como el que se establece a través de las redes sociales. José Carlos, buenas tardes. Bueno, te mandamos un abrazo porque sabemos que has pasado por un pequeño bache y ya vemos que estás más o menos recuperado. Los padres, estábamos hablando de los padres que tenemos hijos en edad adolescente o menores de edad. ¿Coincides con Omar, con el experto que tenemos en plató, cuando dice que, bueno, que ellos no nos lo cuentan, pero que podemos ver señales? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que hay que estar atento, hay que estar invirtiendo tiempo
y muchas veces este es el elemento fundamental del que se carece. Los padres estamos siempre muy ajetreados y en esos ajetreos, entre esos ajetreos, se nos puede colar el gol. Pero sí se puede detectar perfectamente el cambio de comportamiento, la actitud del menor, ciertas posturas de frialdad o de ensimismamiento que antes no tenía y que ahora tiene, temores, pesadillas, errores nocturnos. Es decir, hay una posibilidad de conocer el problema antes de que eclosione de una forma muy intensa. José Carlos, nos decía nuestro invitado Omar que, claro, el perfil del depredador o depredadora se esconde siempre, está detrás de una pantalla. Eso es con lo que juegan ellos, con ocultar realmente quiénes son, y con esa pantalla se sienten, entre comillas, podríamos decir, no protegidos de ser descubiertos. Sí, así es. Claro, es la forma más fácil de interaccionar y no poner en riesgo nada de tu identidad. No se conoce quién soy yo, pues me atrevo a hacer cosas que de otro modo sería probablemente mucho más difícil que las hiciera. No obstante, existen rasgos obsesivos muy frecuentes en los acosadores por este tipo de medio. Existen también rasgos narcisistas, es decir, se les ve la patita. Son personas con unos desequilibrios en su autoestima muy importantes, y evidentemente todo esto hace que se oculten detrás de esa pantalla para pertrechar sus fechorías. José Carlos Fuertes, te mandamos un fuerte abrazo y gracias por estar con nosotros. Un placer, como siempre. Buenas tardes. Muchas coincidencias, muchos de esos nexos de unión con lo que decía Omar, y sobre todo el hecho, yo no lo veo tan fácil como José Carlos, el hecho de que un menor o los padres de un menor puedan superar esa situación. Yo hablaba con Omar y le decía, nosotros como periodistas nos hubiese gustado, Vanessa, poder entrevistar a algún padre, no ya un menor, pero a un padre, sí, que nos contase un poco la experiencia en primera persona, pero es tan complicado. Es muy complicado porque las familias intentan proteger, intentan hacer un paréntesis, es decir, esto no ha existido. Eso ayuda de alguna manera al menor en no darle más importancia al hecho sufrido. Ten en cuenta que, como bien decía el médico forense, tiene que pasarse una etapa de duelo, y el menor y la familia, una vez que se descubre, tiene que pasarla junto con él. Es mejor pasarla en la intimidad de la familia que se haga público por las razones obvias. Otro tema sería también ya aquellas fotografías que hace poco hablábamos también, Enrique, donde se falsificaban, ¿no? Eran falsas, con inteligencia artificial, donde Exacto. se mostraba también a menores desnudas, sin ropa. Ahí ya es otro camino también. Ahí sí sería otro camino, y hay que tener en cuenta que, como hemos hablado antes, estos tipos de delitos tienen también una finalidad económica, pero ya estaríamos hablando de otro tipo de acosador, otro tipo de... Una última y rápida antes de despedir, sí. Vanessa, ¿a qué edad le darías un móvil a un chico o una chica, un hijo o una hija? A los 16 años. Eso es rotundo, pero es la edad en la que marca la ley. Hubo una modificación en el año 2015 que estableció que esa indemnidad sexual que se intenta proteger, que es el objeto real que protege el Código Penal, en este caso a los menores, termina a los 16 años. También un llamamiento. Sé que mi directora me va a decir, tenemos que acabar ya, pero sí, a los padres también con esas fotos que subimos. Pues a los padres, que hay que tener mucho cuidado con lo que se sube en la red. Y que cuando se suba algo en la red, que sea con conocimiento de que esa foto puede acabar en cualquier sitio y en cualquier mano. Por lo tanto, lo que hablábamos antes, es más fácil que sea una foto familiar de varios conjuntos que una individual de un menor solo.